Encontré dos bebés abandonados en mi puerta y las crié durante 18 años, pero descubrieron la verdad y me dejaron por sus padres biológicos ricos. No fue hasta que mi hija mayor entró en una crisis que entendieron quién era su verdadero padre. Mi nombre es Ricardo. Soy un hombre sencillo, forjado por el trabajo duro y el olor a cedro y pino. Durante mis primeros 40 años, mi vida se desarrolló en el pequeño taller anexo a mi humilde cabaña. Nunca busqué la fama ni la fortuna. Mi vida era mi trabajo como carpintero, mi rutina y mi soledad voluntaria. Nunca tuve hijos y había aceptado la idea de que mi legado se limitaría a la calidad de mis muebles. Todo cambió en la noche de un martes brutal. Una tormenta de nieve azotaba la región. El viento aullaba contra el cristal de mi ventana. Escuché un llanto débil, apenas audible sobre el estruendo de la naturaleza. Era un sonido insistente, desesperado, que no podía ignorar. Abrí la puerta y la escena me cortó la respiración. Dos cestas de mimbre estaban en mi porche, cubiertas por una manta mojada que apenas las protegía de la nieve. Dentro, había dos bebés, gemelas. Debían tener apenas 2 meses. Estaban pálidas, pero vivas. Junto a las cestas, un sobre cerrado. Dentro, 2 nombres escritos a mano con una letra temblorosa, Sofía y Clara. El caos policial y burocrático que siguió fue el periodo más agotador de mi vida. Nunca encontraron a los padres biológicos. La investigación se estancó. Las niñas, por ley, debían ir al sistema de acogida. Pero cada hora que pasaba con ellas en el hospital, cada vez que Sofía, la tranquila, la que me sonreía al oír mi voz, y Clara, la ruidosa, la que exigía atención, me tomaban el dedo con sus pequeñas manos. La idea de entregarlas se hizo insoportable. Mi corazón, que yo creía de madera, se ablandó. Mi casa, antes un santuario de herramientas y silencio, se convirtió en un caos bendito de pañales, polvo de talco y el sonido más dulce del mundo, sus balbuceos. Conseguí, contra todo pronóstico y con la ayuda inestimable de un abogado de oficio que creyó en mi amor, obtener la custodia legal y total de Sofía y Clara. La ley me declaró su padre. Y para ellas, esa era la única verdad. La paternidad me transformó. Para darles una vida mejor, dejé de aceptar trabajos fáciles. Empecé a construir muebles de diseño personalizado, aprendiendo a trabajar con maderas finas y lacas costosas. El dinero era escaso, pero cada dólar que ganaba iba a su educación, a sus clases de ballet, a la ropa que yo mismo remendaba para que siempre estuvieran presentables. Les construí una cama con forma de castillo y una mesa de estudio de roble macizo. Cada pieza de madera de mi casa era un testimonio de mi amor incondicional y mi sacrificio. Ellas eran mi obra maestra, mi razón de ser, mi único propósito. Mi mayor desafío, sin embargo, era el secreto de su origen. Yo había construido una narrativa protectora, su madre, una mujer que amé profundamente, había muerto poco después de su nacimiento y yo las había criado solo, manteniendo su recuerdo vivo a través de historias inventadas. Era una mentira piadosa que servía de muro contra la verdad brutal y dolorosa del abandono. A medida que crecían, la mentira se hizo más difícil de sostener. A los 15 años, Clara, la más perspicaz e intuitiva, empezó a investigar en la vieja caja de documentos que yo guardaba. Ella notó que no había fotos de su madre, solo recortes de periódicos sobre mi trabajo y certificados de nacimiento que no coincidían con ninguna historia familiar. Ella era el motor de la investigación, la que me acorralaba con preguntas sobre por qué no se parecían a mí, ni en el color de pelo ni en el sentido del humor. Yo evadía sus preguntas con sonrisas tensas y la promesa de contarles cuando fueran mayores. Sabía que el tiempo se agotaba. La tensión en la casa se hizo palpable. El punto de quiebre ocurrió el día en que cumplieron 18 años. El día que alcanzaron la mayoría de edad y la independencia legal. Esa mañana, recibí un sobresellado de un bufete de abogados de la capital. La noticia era una bomba, los padres biológicos habían aparecido. El giro de la historia era devastador. Resultó que no las abandonaron por desinterés.
Eran una pareja de médicos adinerados que, volviendo del hospital con las gemelas recién nacidas, sufrieron un accidente automovilístico. En estado de shock y bajo los efectos de medicamentos, los padres habían dejado a las niñas en mi porche con la intención de regresar después de buscar ayuda. El padre biológico había sufrido una conmoción cerebral grave y la madre había entrado en un coma prolongado. Al despertar, y sin poder recordar todos los detalles, dedicó los siguientes 18 años a buscar a sus hijas, utilizando una fortuna para rastrear cada caso de bebés abandonados. Finalmente, los recursos ilimitados de la pareja rastrearon el caso hasta mi pequeña cabaña. La verdad era compleja. No era abandono, sino una pérdida traumática, pero para mí, era la amenaza de perder a mis hijas. Yo no tuve el valor de contarles la verdad. La noche antes de la reunión, mi abogado me lo confirmó, aunque mis derechos eran fuertes, el peso del testimonio de los padres biológicos, una historia de dolor. Búsqueda incansable y una fortuna que les garantizaba cualquier comodidad, sería un desastre emocional y moral para las niñas. La táctica ruin de los biológicos prevaleció. Un domingo por la mañana, mientras yo salía a comprar provisiones, los abogados de la otra parte, en un acto de crueldad legal calculada, llamaron a mi casa. Les revelaron a las niñas que su padre, Ricardo, no era su padre biológico, sino un cuidador legal temporal, y que sus verdaderos padres, los padres biológicos millonarios, las estaban esperando. Y que mi historia de la madre muerta era una invención. Lo hicieron de la manera más fría posible, dejando un número de contacto y una oferta de un mundo nuevo. Cuando regresé, las vi sentadas en el sofá. Ya no eran las niñas que yo había criado, eran dos adultas llenas de rabia, confusión y una profunda sensación de traición. ¿Por qué nos mentiste, papá?, preguntó Sofía, la que siempre fue mi roca, con la voz quebrada. Nos engañaste con la historia de mamá. ¿Quiénes somos realmente? Somos una mentira. No pude mentirles más. Les conté la verdad, el frío, las cestas, la decisión de criarlas. Pero la rabia de la mentira de 18 años era más fuerte que el amor incondicional que yo les había dado. La narrativa de los biológicos, la búsqueda épica, había triunfado sobre la vida real que yo había construido. Entonces, tienes un secreto, dijo Clara con una frialdad que me rasgó el alma. Y ellos nos han estado buscando todo este tiempo. No eres nuestro padre. Eres nuestro secuestrador legal que mintió sobre nuestra madre para tenernos. Esa palabra me destruyó. Los abogados de los biológicos, al contactarlas directamente, ofrecieron a las niñas un mundo que mi humilde carpintería nunca podría igualar, una educación de élite, viajes por Europa, el estatus social y la oportunidad de conocer a su verdadera familia. Un mundo de brillo y promesa, libre de la pobreza que habíamos compartido. Al final del día, tomaron la decisión. Empacaron sus maletas y, con un simple lo sentimos, papá, pero tenemos que saber quiénes somos y qué es lo que nos perdimos, me dejaron solo. Las vi subir a un SUV negro, alejándose de la única vida que habían conocido. Mi cabaña, que había sido mi mundo, volvió a ser solo madera y silencio. Yo sabía que las había perdido, pero no sabía que el amor y la fuerza que yo les había dado serían las herramientas que las traerían de vuelta. Parte 2. El choque de mundos, la crisis y el regreso a casa. Continuación del relato. El silencio que quedó en mi cabaña fue un castigo físico. El olor a pino fresco ya no me daba consuelo, era un recordatorio de que mi obra maestra, mi familia, se había ido. Pasé las siguientes semanas en una neblina de dolor, mi única conexión con el mundo exterior era la radio del taller y el eco de las risas que ya no existían. Había perdido a mis hijas ante una fuerza más poderosa que el amor, la verdad idealizada y la promesa de riqueza. La vida de Sofía y Clara, por otro lado, se transformó en un cuento de hadas. Los padres biológicos millonarios, PBM, los doctores Elías y Verónica, cumplieron cada promesa. Se mudaron a una mansión en un barrio exclusivo, ingresaron a universidades privadas de élite y fueron presentadas a la alta sociedad. Yo las seguía de lejos, a través de sus publicaciones en redes sociales que mis antiguos vecinos me mostraban, viajes a Europa, cenas lujosas,
vestidos de diseñador. Ellas eran felices, o al menos, parecían serlo. Pero la riqueza y el estatus no podían reemplazar los cimientos. Elías y Verónica no eran malas personas, pero eran extraños que intentaban comprar 18 años de recuerdos. Su amor era clínico, basado en la culpa y la compensación. Les daban a las niñas todo lo que yo no podía, pero les faltaba la estructura, la rutina y la simplicidad que yo les había inculcado como carpintero. El choque de mundo se hizo evidente primero con Clara, la más rebelde. Clara, que había crecido aprendiendo a reparar la bicicleta con las herramientas de mi taller, se sentía sofocada por la vida de la alta sociedad. Su nueva universidad, con sus reglas estrictas y su enfoque teórico, la asfixiaba. Se rebeló contra el plan de estudios, se quejó de la falsedad de los amigos de sus PBM y echó de menos la sencillez de su viejo cuarto de madera. Las discusiones con Elías y Verónica se volvieron constantes. Ellos, en su mentalidad de compensación, solo ofrecían más dinero o más regalos, sin entender que Clara necesitaba raíces, no lujos. Sofía, la más dulce y la que siempre buscaba la paz, se sumió en un silencio profundo. Ella se convirtió en la hija modelo para los PBM, estudiando diligentemente, asistiendo a eventos, pero su alma estaba vacía. La razón era devastadora, la falta de habilidad. En mi cabaña, las niñas habían aprendido a hacer, a coser, a reparar, a hornear, a construir. Elías y Verónica, en su deseo de mimarlas, les negaron cualquier necesidad de esfuerzo. Sofía quería ayudar a su madre biológica con la cena de acción de gracias y Verónica la detuvo: cariño, la chef lo hará. Tu lugar está en el salón, relajándote. Sofía, que había crecido siendo útil, ahora se sentía inútil. La mansión era una prisión dorada donde su conocimiento de la vida real no servía para nada. El punto de inflexión llegó en el segundo aniversario de su partida. Yo había aceptado la pérdida y estaba en mi taller, tallando dos pequeñas figuras de madera que representaban a mis hijas. Esa noche, recibí una llamada a mi viejo teléfono fijo, el número que había mantenido solo por si acaso. Era Clara. Su voz era un hilo de desesperación. Papá, es Sofía. Ella está en el hospital. Tuvo un colapso nervioso. Clara no me llamó a mí, me llamó a la única persona en su vida que no asociaba con el hospital, el dinero o el estatus. Me llamó al carpintero. Fui al hospital. Elías y Verónica estaban allí, pálidos y rodeados de psicólogos y médicos privados, intentando arrojar dinero al problema. La crisis de Sofía no era física, era existencial. Ella no sabía quién era. La culpa de haber abandonado el único hogar real que conoció la había quebrado. Clara me sacó a un pasillo vacío. Sus ojos ya no tenían el resentimiento de la traición, tenían el dolor de la verdad. Ellos no saben qué hacer, papá. Ellos quieren comprar su recuperación. Yo quiero irme de esta vida. Es hermosa, pero es falsa. Elías y Verónica nos aman, sí, pero no nos conocen. Hizo una pausa y miró mi vieja camisa de franela manchada de barniz. Tú nos enseñaste a vivir. Ellos solo nos enseñaron a existir. Al día siguiente, Elías y Verónica me pidieron una reunión. Estaban derrotados. Habían fracasado. El dinero no podía solucionar el vacío. Elías me miró con una humildad que no había tenido en el primer encuentro. Ricardo, estamos desesperados. Sofía solo menciona el olor de la madera de tu cabaña. Dice que no puede respirar en esta casa. Dice que no sabe cómo ser una persona aquí. Yo no les pedí dinero. No les pedí nada más que la verdad. Les pedí que le dijeran a Sofía y Clara la verdad completa, que las abandonaron por accidente y por miedo, y que yo las encontré y decidí criarlas porque me negué a dejarlas solas de nuevo. La verdad, aunque dolorosa, era el único camino hacia la curación. La confrontación final con Sofía, ya más estable, fue en mi cabaña. Ellas habían regresado para visitarme, no para quedarse. Se sentaron en los bancos que yo había tallado para ellas cuando eran niñas. ¿Por qué nunca nos buscaste, papá?, preguntó Sofía. Siempre las busqué, respondí, señalando las paredes de mi cabaña.
Pero no con aviones privados, sino con mi trabajo. Elías y Verónica me explicaron la verdad, y es compleja. Pero aquí, en esta cabaña, ustedes no eran hijas abandonadas, eran mis hijas. Yo no las encontré en la basura, las encontré en mi corazón. Clara, la pragmática, miró alrededor. Vio la cama que les había construido, ahora usada como almacén de herramientas. Vio los imperfectos pero cariñosos muebles que poblaban la casa. Elías y Verónica nos dieron un mundo, papá, dijo Clara. Pero tú nos diste la habilidad de construirlo. Ese día, Sofía y Clara tomaron una decisión, la decisión de la madurez. No rompieron con los PBM, entendieron que Elías y Verónica eran parte de su historia biológica y que su amor, aunque torpe y tardío, era real. Pero ellas eligieron su hogar. Volvieron a mi cabaña. No a vivir de forma permanente, sino a anclarse. Se inscribieron en una universidad estatal cercana y decidieron que vivirían la semana conmigo y el fin de semana con sus PBM. No fue una victoria total sobre la riqueza, sino una victoria del amor construido sobre el amor biológico. Yo volví a ser su padre, no solo de ley, sino de corazón. Mi cabaña se llenó de vida y estudio. Elías y Verónica se convirtieron en algo más, una familia extendida y complicada, forzada a respetar la vida sencilla que yo les había dado. La lección final no fue sobre la pobreza o la riqueza, sino sobre la comprensión de que un padre es quien se queda, quien construye los cimientos, y quien, a pesar de la mentira, nunca deja de amar. Gracias a todos por escuchar esta historia. Agradecería si se suscriben y dan like, me ayudaría a poder monetizar mi contenido, el cual es mi sueño, y no se olviden de comentar que ayuda a que YouTube me recomiende.